Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es lo que queremos, Señor. Que tu nombre sea glorificado y honrado en todo el mundo. Venga tu reino. Que venga tu Hijo, el Rey resucitado, que reine, que ese Rey, que reine sobre nosotros y sobre el mundo entero. Eso es el deseo de nuestros corazones. Cuánto necesitamos y cuánto añoramos, Padre, su reinado. Por favor, que venga ese reino aquí en la tierra. Hágase tu voluntad, Padre, como en el cielo, así también en la tierra. Eso es lo que más queremos que tú hagas, por encima de cualquier otra cosa que tú hagas, Señor, que hagas tu voluntad, lo que tú quieres, exactamente lo que tú quieres que se haga aquí, en esta tierra, que pase en España, en Venezuela, en Ucrania, en Israel. Haz lo que a ti parezca mejor, Padre. Eso es lo que queremos y eso es lo que pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Estamos en una serie de sermones en Marcos. Vamos a seguir Marcos 14 y vamos a leer versículos 27 a 42. Por favor, abrid vuestras Biblias o podéis seguir conmigo en la pantalla. He puesto los versículos aquí. Leamos juntos Marcos 14, 27 a 42. Dice, y Jesús les dijo a sus discípulos, todos vosotros os apartaréis, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que tú, hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro, con insistencia, repetía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo, mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en la tierra y oraba que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparte de mí esta copa. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? No pudiste velar ni por 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez y les dijo,
todavía estáis durmiendo y descansando. Basta ya. Ha llegado la hora. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad. Está cerca el que me entrega. En Juan 4:34, Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Qué hace la comida? Nos sostiene, ¿verdad? Nos llena, nos satisface. Entonces, lo que sostenía y llenaba y satisfacía a Jesús fue hacer la voluntad de su Padre. Esto significa que le gustaba hacer su voluntad, lo disfrutaba. Hacer la voluntad de su Padre era lo que añoraba hacer. Fue un deleite y, además, fue una necesidad para Jesús. Como un ser humano, el Hijo de Dios no podía no comer. Igualmente, Jesús concebía la voluntad de Dios como algo que no podía no hacer. Fue su vida hacer lo que su Padre quería que hiciera. En Juan 6:38, Jesús lo dijo así: yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En el pasaje de hoy que acabamos de leer, Jesús pasa de las palabras a los hechos. Aquí pone en práctica, en el momento clave, todo lo que ha dicho acerca de su deseo de cumplir la voluntad de su Padre. Antes de examinar este pasaje en más detalle, quiero que tengamos claro lo que estaba en juego la noche que Jesús fue a Getsemaní a orar. 1. Si Jesús no se somete a la voluntad de su Padre, frustra los planes de Dios. Así que la soberanía de Dios está en juego. 2. Si Jesús no se somete a la voluntad de su Padre, Jesús queda desobediente a su Padre y Dios se convierte en pecador. Así que la integridad de la Trinidad está en juego. 3. Si Jesús no se somete a la voluntad de su Padre, todos y cada uno de nosotros, seres humanos en el planeta, sí o sí quedamos fuera del alcance de la salvación y pasamos la eternidad separados del amor y bondad de Dios, nuestro Padre, para siempre. Así que nuestra esperanza eterna está en juego esa noche. 4. Si Jesús no se somete a la voluntad de su Padre, Satanás triunfa sobre Dios. Así que la batalla de todos los tiempos entre el bien y el mal está en juego. Es decir, no podía haber más en juego que lo que estaba en juego esa noche en Getsemaní. Ahora, ¿cómo sale Jesús de ese momento tan crítico? En pocas palabras, Jesús supera la prueba de manera sobresaliente. Se compromete otra vez a llevar a cabo el plan de Dios y así sostiene la soberanía de Dios. Mantiene la integridad de la Trinidad. Asegura la salvación eterna de su pueblo y triunfa sobre Satanás y la maldad para siempre. La pregunta es, ¿cómo hace Jesús todo eso? Jesús lo hace sometiéndose a la voluntad de su Padre. He aquí nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, en toda su gloria.
esta tarde quiero ver la sumisión de Cristo a su Padre. Y quiero que veamos cómo, eso es la palabra, quiero que veamos cómo Cristo se somete a la voluntad de su Padre. Y voy a hacer 5 observaciones acerca de eso. Entonces, número 1, Cristo se somete a la voluntad de Dios sometiéndose a las Escrituras. Eso es número 1. Versículo 27. Y Jesús les dijo, todos vosotros os apartaréis porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Aquí Jesús cita Zacarías 13, versículo 7. Lo voy a leer entero aquí. Dios está hablando, Dios dice, despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Dice, hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Y sucederá en toda tierra, declara el Señor, que 2 partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la tercera quedará en ella. Y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre, y yo le responderé, diré, él es mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. Nota quién despierta la espada contra su pastor. ¿Quién lo hace? Dios lo hace. Dios despierta la espada contra su pastor. Y Dios manda que esa espada hiera al pastor. En el contexto entonces de Marcos y de Getsemaní, eso significa que Cristo será traicionado, arrestado, azotado y finalmente matado. Eso es lo que significa herir a ese pastor. De eso estamos hablando. Y cuando eso suceda, cuando el pastor es herido, según Zacarías, ¿permanecerán las ovejas? Es decir, los seguidores de Jesús junto a su pastor, para nada. En Marcos entonces 14, Jesús define exactamente lo que significa que las ovejas se dispersarán. Número 1, en versículo 26, Jesús dice que todos los discípulos se apartarán. La palabra ahí traducida apartarse es la palabra que se usa muchas veces en el Nuevo Testamento para hablar de caer en pecado. Los discípulos iban a fallar en un momento de tentación. Eso es lo que significa que se iban a dispersarse. Otra manera que Jesús define lo que significa que las ovejas se dispersarán es en el versículo 30. Jesús dice que Pedro negará a Jesús 3 veces. Ahora, sabemos que Judas traicionó a Jesús, sabemos eso. Pero pensemos un momento acerca de la definición de la palabra traición. La RAI define esta palabra así: la traición es una falta que se comete quebrantando la fidelidad o la lealtad que se debe guardar o tener. Eso es traición. Y si buscas la palabra traicionar en la RAI, los sinónimos incluyen desertar y abandonar
Si es así, entonces, ¿quién traicionó a Jesús? Judas, sí. Pedro también lo negó. Y todos sus otros discípulos también lo abandonaron. Esto es lo que significa que las ovejas se van a dispersar. Caerán en la tentación y traicionarán a su buen pastor. Ahora, a pesar de eso, ¿qué dice Jesús? Versículo 28. Subraye esta palabra, pero. Jesús dice, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús dice, sí, vosotros caeréis en pecado esta noche, todos fallaréis en la tentación, todos me abandonaréis y así todos me traicionaréis. Pero, después de haber cumplido la voluntad de mi Padre, Jesús dice, yo voy a resucitarme otra vez y entonces iré delante de vosotros a Galilea. ¿Quién va delante de las ovejas? Su pastor, ¿verdad? Es decir, aquí Jesús promete que Él volverá a reunir a sus ovejas dispersas y que una vez más Él irá delante de ellos como su buen pastor. Una pregunta, ¿cómo podía Jesús tener tanta confianza de que eso es lo que iba a pasar? Y yo diría, lo acabamos de leer en Zacarías 13. Allí Dios dice que algunos de sus ovejas serán cortadas y perecerán. Es decir, después de dispersarse, algunas ovejas morirán sin volver a su pastor. Sin embargo, acerca de otros Dios dice, y meteré la tercera parte en el fuego. Los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé. Diré, eres mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. A pesar de la dispersión, a pesar de su caído en pecado, a pesar de su traición de su pastor, Dios refinará algunas ovejas como se refina la plata. Esas ovejas serán llamadas el pueblo de Dios y esas ovejas dirán, el Señor es mi Dios. Así fue como Jesús sabía que mientras todos se dispersarán, algunos iban a volver. Y una vez más, Él sería su pastor. Su padre, a través del profeta Zacarías y a través de muchos otros profetas, lo había prometido. Entonces, volviendo al punto principal, aquí en este pasaje vemos que Cristo se somete a la voluntad de Dios, sometiéndose a las Escrituras. Cristo no podía hablar de someterse a su Padre y después no someterse a las palabras escritas de su Padre. Por ejemplo, en el profeta Zacarías, tenía que cumplir esas palabras. Así que Cristo se sometió a su Padre así, sometiéndose a las Escrituras que provenían de su Padre. Eso es número 1. Número 2, entonces, Cristo se somete a la voluntad de Dios buscando el apoyo de sus amigos más íntimos, pero finalmente encontrando su esperanza en Dios. Versículos 32 al 34. Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos hasta aquí, hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro
a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo, mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Me llama mucha atención que en el momento en que el destino del universo está en juego, Jesús llama a sus amigos más íntimos a estar con Él y que oren con Él. No quería estar solo. Como un ser humano como tú y yo, quería compartir sus momentos más dolorosos con sus seres queridos. Y nota que no intenta mantener falsas apariencias delante de sus discípulos. Empezó a afligirse y a angustiarse mucho delante de ellos. Les cuenta abiertamente, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Es probable que esto, lo que Jesús dice allí, sea una referencia a Salmo 42. Versículos 5 y 10 de Salmo 42 dicen, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida, por eso me acuerdo de ti. Jesús, afligido hasta el punto de la muerte, abatido, turbado, deprimido. Así se sentía Jesús en estos momentos y comparte todo eso con sus amigos. Y pide que ellos oren mientras Él ora. Les dice, quedaos aquí y velad. Ahora claro, al final sus discípulos le fallaron. No eran capaces de quedarse despiertos y velar con Él durante este momento en que todo el universo está en juego. Aún así, ¿dónde estaba su esperanza final? Salmo 42, 5. Espera en Dios. En Juan 16, 32, Jesús les dice a sus discípulos en el mismo momento, mirad, la hora viene y ya ha llegado, que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Y sin embargo, yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Así Jesús se somete a la voluntad de su Padre. Número 3. Cristo se somete a la voluntad de Dios, orando a Dios como su Padre con completa honestidad. En este momento crítico, Jesús priorizó tiempo para orar a su Dios y Padre, como dijimos. Esto es lo que Jesús está haciendo aquí. Eso es un ejemplo de velar. Esto es lo que les dice a sus discípulos que hagan para no caer en tentación. Y Jesús es un ejemplo de cómo hacerlo. Además, cuando Jesús ora a Dios, le ora como su Padre. En versículo 36, le llama Abba, Padre. Abba es la palabra para decir Padre en arameo, el idioma que Jesús y sus discípulos habrían hablado. Ahora, hoy en día estamos tan acostumbrados a hablar de Dios como nuestro Padre que nos olvidamos de cuán increíble es poder llamar al Creador del universo nuestro Padre. Por ejemplo, en el primer siglo, ningún judío se dirigía a Dios como su Padre. A veces hay referencias a Dios como el Padre de la nación de Israel o Dios como el Padre del rey, pero referirse a Dios como el Padre de un judío común y corriente
nunca. Esto es algo completamente novedoso con Jesús. Aquí Jesús se está sometiendo a su Padre. No está sometiéndose a la voluntad de alguien lejano y distante, está sometiéndose a la voluntad de su Padre querido, que le ama y a quien Jesús ama. Y además, cuando se presenta delante de su Padre, está completamente honesto con él. En versículo 35, oró que, si fuera posible, pasar de él aquella hora. Y en versículo 36 le dice a su Padre, aparta de mí esta copa. No esconde lo que realmente prefiere. Cuando el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, añadió a su naturaleza divina una naturaleza humana y también tomó un cuerpo físico. Así que la voluntad del Hijo de Dios, como alguien con una naturaleza humana y con un cuerpo físico, fue, claro, no sufrir y no morir crucificado. Eso no es un deseo pecaminoso. Y se lo dice a su Padre. La copa es una referencia a la copa de la ira de Dios mencionada en Salmo 75, 8. Ahí dice, porque hay un cáliz, una copa, en la mano del Señor, y el vino fermenta, lleno de mixtura, y de Él, Dios, sirve. Ciertamente los sorberán hasta las heces y lo beberán todos, ¿quiénes? Los impíos de la tierra. En Salmo 75, los impíos de la tierra beben la copa llena de la ira de Dios. Pero en Marcos 14, Jesús está diciendo que si es posible, que Él no beba de esa copa. ¿Qué implica eso? Implica que la voluntad de Dios para su Hijo es que su Hijo beba toda la ira de Dios en favor de los impíos de la tierra. Y sin apariencias y sin esconder nada, Jesús dice aquí que Él prefiere no sufrir y no morir bebiendo de la copa de la ira de Dios en favor de nosotros. Eso es número 3. Número 4. Jesús se somete a la voluntad de Dios valorando y amando la voluntad de Dios por encima de su propia voluntad. ¿Qué pasó dentro de Jesús para que pudiera expresar libremente su angustia y su deseo de no morir en una cruz, pero aún así terminar orando, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras? Eso es lo que vimos hace 2 semanas. Primero, Jesús tuvo ojos para ver el valor infinito de la voluntad de Dios. Él sabía que la voluntad de Dios tenía más valor que su propia voluntad como un ser humano que prefería evitar el sufrimiento y la muerte. Entonces, como Jesús veía a la voluntad de Dios como un tesoro, como algo realmente valioso, claro, su corazón iba en pos de ese tesoro. Quería que pasara la voluntad de Dios más que quería que pasara su propia voluntad. Y solo por eso pudo actuar conforme a la voluntad de Dios, incluso cuando sabía que le iba a costar su vida. Así Jesús sometió su voluntad a la voluntad de su Padre, valorando y amando la voluntad de Dios
por encima de su propia voluntad. Y finalmente, número 5, Cristo se somete a la bondad de Dios, reconociendo que su Padre puede hacer todas las cosas, pero que no hace todo lo que le sea posible. Otra vez, versículo 36. Jesús decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Por ejemplo, aparte de mí esta copa. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Nota las dos cosas que Jesús reconoce aquí. Primero, reconoce que Dios es todopoderoso y que puede hacer lo que quiera. Pero la segunda cosa que Jesús reconoce aquí es que Dios no siempre hace todo lo que le es capaz de hacer. Hay momentos en que Dios puede hacer algo, pero no quiere hacerlo. Note entonces que Jesús no ora que se haga lo que Dios puede hacer, sino Él ora que Dios haga lo que Dios quiere hacer. Esa es la diferencia. Y así Cristo se somete a la bondad de su Padre, y solo así, haciendo esto, pudo Cristo triunfar en el momento crítico y lograr nuestra salvación eterna. Me gustaría ahora rápidamente volver sobre los 5 puntos principales que hemos visto hoy, y quiero convertirlos en preguntas que podemos hacernos hoy en día, ¿vale? Y así terminamos. Número 1. ¿Nos sometemos a la bondad de Dios cumpliendo las Escrituras? Si eres un esposo o esposa, si eres soltero, si eres un padre, una madre, un hijo, si eres un jefe con personas bajo tu autoridad, o si eres alguien bajo la autoridad de otros, si eres un gobernante o si eres un ciudadano, si eres un pastor, si eres un miembro de una iglesia, si eres una persona mayor, si eres una persona joven, si eres fuerte en la fe o si eres débil en la fe, si estás en el medio de una tentación que parece que te supera, o si tienes que hacer planes acerca del futuro, literalmente, para cada una de las personas que acabo de mencionar, yo puedo pensar en versículos concretos de la Biblia que nos dicen explícitamente lo que es la voluntad de Dios para cada una de esas personas. No tenemos que adivinarlo. Nos lo dice. Lo tenemos escrito en español. Así que la pregunta no es ¿qué quiere Dios de mí como esposo, esposa, alguien soltero, hijo o quien sea? Eso no es la pregunta. Dios ha revelado su voluntad para nosotros en las páginas de la Biblia. La única pregunta es si estamos dispuestos a ser obedientes y cumplir la voluntad revelada de Dios, como Jesús estaba comprometido a ser obediente a las palabras de su Padre. Número 2. Nos sometemos a la bondad de Dios buscando el apoyo de nuestros amigos más íntimos, pero finalmente encontrando nuestra esperanza en Dios. En Cristo somos un cuerpo y así dependemos el uno del otro. ¿Nos van a fallar otros miembros del cuerpo de Cristo? Claro que sí. Busquemos su apoyo de todas formas. Igual que hizo Jesús, sabiendo que aunque nos fallen, Dios no nos fallará. Y la mayoría de las veces Dios provee por nosotros a través de los otros miembros del cuerpo de Cristo. Número 3. Nos sometemos a la bondad de Dios orando a Dios como nuestro Padre con completa honestidad.
Primero, ¿cuánto velamos nosotros en la oración como Jesús? ¿Reconocemos a quién cuando oramos? ¿Reconocemos a quién estamos orando? Jesús nos enseñó a orar, nuestro Padre que estás en los cielos. Incluso si nuestro padre biológico nos ha fallado, todos podemos imaginar cómo es un buen padre. Sabemos cómo se ve un buen padre. Y por asombroso que parezca, Dios es ese padre. Nos disciplina con lágrimas en sus ojos con el fin de conseguir nuestro bien y su gloria. Y delante de nuestro Padre, no finjamos cómo estamos. Salmo 62 dice que derramemos nuestros corazones delante de Dios. Lo que hay adentro, que lo saquemos todo, tal y como es en su presencia. Ya lo ha visto de todas formas. ¿Qué sirve esconderlo? Y número 4. Nos sometemos a la voluntad de Dios valorando y amando la voluntad de Dios por encima de nuestra propia voluntad. La pregunta es, ¿de verdad pienso yo que la voluntad de Dios es superior a mi voluntad? De verdad, pero de verdad, amo yo la voluntad de mi Padre por encima de mi propia voluntad. Laura y yo estamos casados 13 años antes de que naciera nuestra Angelita Gabriela. Siempre queríamos tener hijos, pero por la voluntad de Dios nunca venían. ¿Cuánto luchábamos con eso? Durante años y años. Yo recuerdo la calle en la que yo estaba caminando en Bishkek, Kirguistán, donde estábamos viviendo, cuando Dios me preguntó a mí, me preguntó, ¿y si nunca os doy hijos, Eric? ¿Estás bien con eso? ¿Y qué podía decir? La única cosa que podía decir, con lágrimas rodeando por mi cara, es, yo amo tu voluntad, más que amo mi voluntad. Que se haga tu voluntad, no la mía, incluso si eso significa que jamás nos das hijos, querido Padre en los cielos. Eso es la pregunta delante de cada uno de nosotros esta tarde. Y finalmente, número 5, nos sometemos a la voluntad de Dios reconociendo que nuestro Padre puede hacer todas esas cosas, pero que no hace todo lo que le sea posible. ¿Puede Dios hoy sanarte de tu dolor crónico o de tu depresión? ¿Puede Dios arreglar hoy la situación difícil en la que estás? Sea lo que sea la situación. Debemos responder de manera afirmativa, ¿no? Entonces, la única cosa que podemos concluir, si Dios no hace lo que es capaz de hacer, es que por alguna razón, bajo su voluntad, Dios tiene otros planes. Y esos planes son mejores. ¿Lo creemos? Esa es la pregunta. Jesús lo creyó. Y para mostrarlo, fue a la cruz para ser crucificado según la voluntad de su Padre. Otra vez en Juan 4:34, Jesús dijo, mi comida
es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Querida iglesia, que nosotros podamos decir lo mismo. Oramos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, sabemos que deberíamos orar, santificado sea tu nombre. Perdónanos por las veces que de verdad queremos exaltar nuestros propios nombres por encima de tu nombre. Sabemos que deberíamos orar que venga tu reino. Perdónanos, Padre, por las veces que queremos construir nuestros propios reinos aquí en la tierra sobre los cuales nosotros somos los reyes. Y sabemos, Padre, que deberíamos orar, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Perdónanos por las veces que queremos hacer nuestra propia voluntad más que queremos que se haga tu voluntad. Tu voluntad es mejor que nuestra voluntad. Tú sabes mejor. Lo que tú quieres es superior a lo que nosotros queremos. Haz tu voluntad entre nosotros, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén.